Bueno, por fin llegó. Ha sido bastante complejo por la famosa plataforma de compra a través de la cual he conseguido este libro. Ha tenido mucha aventura, incluidas ya los que habéis seguido la serie de vídeos que estoy haciendo sobre estos libros de Osprey. Ya habréis visto que no han llegado a la primera. No sé qué pasa. Es la única compra que he hecho en esa plataforma que me ha dado tantísimos problemas. Sobre todo a la hora de la entrega. Desconozco el motivo. Bueno, la cosa es que tengo el tercer y último libro dedicado a los años de la Guerra Fría, a los vehículos, a los carros de combate, tanto del Pacto de Varsovia como de la OTAN durante la Guerra Fría. Este está dedicado al último tramo, el tramo que iría del año 75 hasta el 90, donde se considera que con la caída del muro de Berlín desaparece esa Guerra Fría. También poco tiempo después desaparece la Unión Soviética y acaba, por lo tanto, la Guerra Fría. Es un libro cuyo texto es de Steven Zaloga, un gran experto. Tanto yo inicialmente lo conocí por ser un gran experto en vehículos soviéticos, pero luego te das cuenta que no solamente en vehículos soviéticos, en general en la Guerra Fría y en las guerras de Oriente Medio también. Gran experto en general en carros de combate. Pero si os soy sincero, el motivo, lo que me ha enganchado a comprar estos libros, las ilustraciones de Felipe Rodríguez, Felipe Rodna, que son magníficas, me encantan. Nada más que aquí ya en la portada tenemos unos Leopard 2 holandeses disparando, una ilustración increíble. Es el clásico formato de los libros de Osprey, el clásico tamaño, bueno, las clásicas 48 o 50 páginas, y no trata el tema con profundidad, pero sí es un acercamiento muy importante para quien quiera tener, bueno, pues unas nociones básicas sobre el tema que trata el libro. Vamos a pasar a ver qué es lo que nos trae. Comenzamos aquí con una ilustración, un clásico. Esto en los libros de Zaloga muchas veces ha aparecido este T-72B, aunque últimamente están diciendo que es un T-72A. Más adelante os lo comentaré porque vuelve a aparecer esta ilustración. Estamos ante una imagen de uno de los desfiles, ¿no? en la Plaza Roja, ¿no? Los años de la Unión Soviética. Bien, aquí tenemos una fotografía en la que nos muestra un poco lo que ocurre justamente después del periodo que va a tratar inmediatamente posterior a esta fecha, a estos años entre el año 75 y 90. Aquí tenemos un T-72 polaco, más bien llamado PT-91, es una evolución del T-72M1 en Polonia con un blindaje reactivo de fabricación polaca, en unas maniobras junto con un Abrams, no como vehículos enfrentados como se pasaron durante este periodo, sino como vehículos aliados. Uno de los protagonistas también de esta época será la aparición de este tipo de blindaje reactivo explosivo, sobre todo en un principio en el Pacto de Varsovia, pero luego también entre los vehículos de la OTAN. Aquí tenéis un T-55, este lo ha sacado últimamente tanto Tacom como RFM, que es una modernización del T-55. T-55, el Pacto de Varsovia, tenía tantísimos que no se podía simplemente arrinconarlo y pasarse al T-72, sino que había que modernizar muchos de ellos. Incluso se siguió fabricando con este tipo de mejora. Este es el sistema Droz. Este sistema Droz es un sistema activo que identifica un proyectil o un misil entrante y luego tiene una serie de misiles en la parte de atrás de la torre que lo van a interceptar. Es demasiado caro, solamente se fabrican unos cuantos para la infantería naval soviética, porque la infantería naval soviética no podía pasarse ni al T-62, 72, 64, 80, porque no cabían en los vehículos de desembarco. El T-55 cabía perfectamente y siguió utilizándolo cuando ya se había dejado de utilizar en el resto del ejército soviético. Se fabricaron pocos porque era muy caro.
También se diseñó esta otra modificación del T-55 para ponerlo a la altura, con modificación en el motor, con modificación en los faldones laterales, un blindaje frontal, un medidor láser para la dirección de tiro, también para lanzar un misil a través del cañón. Esto hay dos versiones, la versión soviética y la versión fabricada en Checoslovaquia, que son distinguibles por las diferentes formas que tiene ese láser que está sobre el mantelete. Esta sería la versión checoslovaca y esta sería la versión soviética. Este vehículo tuvo bastante unidades en el ejército de Alemania Oriental, que como ya una vez hemos comentado no tenía fabricación propia de material militar por encima del fusil de asalto. Hasta las ametralladoras las tenía entre comillas prohibidas fabricar y tenía que comprarla primero en la Unión Soviética, después a países como por ejemplo Rumanía. Y en cuanto a carros de combate, tampoco podía fabricar Alemania Oriental carros de combate y se los compraba en un principio la Unión Soviética, pero rápidamente pasó a ser cliente de Checoslovaquia. Aquí tenéis ya un T-55 con blindaje reactivo. Este sería el T-55AMV. Bueno, voy a decir algo para ver lo siguiente, lo veremos más veces. Normalmente, cuando sale el vehículo inicial, sería, por ejemplo, un T-55 a secas, o T-54, T-72, T-64 a seca. La primera versión será el T-55A, la segunda versión será el T-55B. Vale, eso es lo lógico. Pero claro, si tú a uno de ellos lo modernizas, le añades la M. Por eso es T-55AM, porque ha tenido una modernización. Y normalmente, cuando además al vehículo se le añade el blindaje reactivo, va con una V. Por eso es T-55AMV. Luego además habrá algunos vehículos que lleven la S, porque son de exportación. Algunos que llevan la M son de exportación, pero irían a seca. Y luego la U que significa mejorado, que es cuando se hace un vehículo desde el principio, pero ya con mejoras. Bueno, ya lo veremos más adelante con otra versión. Aquí tenemos las versiones rumanas del T-55. Rumanía iba siempre un poquito por libre, porque tiene una industria de armamento bastante potente, y entonces fabricaban una versión del T-55, pues ya veis que bastante modificado, con una modificación tanto en la torre como en el tren de rodaje. El T-64B sería la segunda versión del T-64. El T-64 solamente estuvo en uso en el ejército soviético, nunca se exportó, no se utilizó en ninguna guerra. Bueno, estamos hablando en este periodo. Ya sabemos que más adelante se exportó, creo que al Congo se exportó el T-64, y bueno, sabéis que tiene pues un uso extensivo en el conflicto actual de Ucrania. Estaríamos entre la segunda versión, la versión B, que se distingue por no tener un visor de coincidencia y por tener aquí una caja para dirigir un misil que se lanza a través del cañón. Bueno, aquí tenemos una de las primeras ilustraciones de Felipe Rosna, magníficas, que nos dan, prácticamente nos animan a hacer la maqueta con los ensuciados que aparecen tan chulos. Bueno, vamos a ver, no quiero parecer un pelota con Felipe Rosna, y entonces le voy a buscar algún que otro, algún pequeño fallito queriendo apretar el tornillo, porque soy fan. Pero para que no se note demasiado que soy fan, ahí voy con una pequeña crítica pequeña. Hay un error en la ilustración, tanto en la versión de arriba como la de abajo. Estamos ante un T-64A establecido en Alemania en el año 89. Fijaros cómo tiene la ranura del visor principal en el lado derecho y está en el lado izquierdo. Algo ha pasado ahí, hay un error, y entonces aparece esta parte de aquí. Esta parte podría ser, aunque ahí estaría el visor de coincidencia, que tiene una forma levemente diferente, pero esta ranura está en el lado izquierdo. Pequeño fallito por querer ser un poco buscar defectos, pero soy fan y por lo tanto mi máxima admiración hacia este ilustrador. Ha representado una versión sin la barra para la infantería, que va
como jinete de carro, que aquí sí la tiene. Existió en aquel momento una cierta confusión de por qué en el mismo tiempo estaban vehículos que tenían pues características muy similares, como son el T-64, T-72 y T-80. Luego, cuando cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética y se puede acceder a información, pues vemos que la razón de ser de esa existencia en paralelo de 3 vehículos con características similares pero precios diferentes, pues tiene que ver con razones políticas, muchas veces eran cuestiones políticas. Bien, aquí tenemos el T-64B V porque tiene añadido el blindaje reactivo. Aquí la primera versión del T-80, que es una versión muy curiosa. Esta la quiero yo hacer de maqueta. Es de la versión más inicial. Fijaros que tienen nada más que un visor para el conductor. Muy rápidamente el T-80 comienza a tener delante 3 visores porque es un vehículo que tiene mucha potencia, muy veloz, y entonces necesita el conductor una visión bastante más amplia que otros carros de lo que tiene por delante. Y este tiene de especial que la torre, excepto el snorkel, que el snorkel pues tiene que adaptarse al tipo de vehículo, al tipo de motor que tiene el vehículo. Veis cómo tiene un snorkel muy grande, de un diámetro muy grande, porque este motor consume muchísimo, tanto combustible como oxígeno, por supuesto. Entonces el snorkel tiene que ser un tubo muy grande. Pero la torre en general es exactamente igual que la torre del T-64, ni siquiera el A, el modelo inicial, con la cúpula del comandante sin ametralladora. Y tiene, bueno, pues el visor de coincidencia como los primeros T-64A. De hecho, el T-80 comienza siendo una versión del T-64 con una suspensión más fuerte, más resistente y un motor más potente. Es que el T-64 es demasiado justo, está diseñado de un modo muy justo y no permitía mucha modificación porque le estás añadiendo peso a un chasis que está ya demasiado justo. Sin embargo, la modificación del T-80 pues le permite hacer un vehículo pues que en el futuro va a poder evolucionar mucho más por tener una suspensión más fuerte, un motor más potente. Y tenemos una versión posterior. Es curioso porque os acordáis lo que acabo de decir de los vehículos con el sufijo A, B. Bueno, pues en el T-80 se pasa directamente del T-80 al T-80B. Yo creo que un poco por similitud con el T-64, porque pasa a tener el mismo visor y la misma caja para dirigir el misil que el T-64B. Aquí veis que tiene también... Lo que sí que cambia entre el T-80B es que, si os fijáis, en esta primera versión el faro infrarrojo está en el lado izquierdo de la torre, como en todos los T-64, pero en el T-80B pasa a estar el faro en el lado derecho de la torre, pues como en todos los T-72 normales, ¿no? Aquí tenemos también otra ilustración muy chula con un camuflaje, no vamos a decir extraño, porque en los vehículos que estaban estacionados en Berlín, los vehículos soviéticos que estaban estacionados en Berlín, pues se veían este tipo de camuflaje, pero no era lo normal en el ejército soviético. Normalmente los vehículos en el ejército soviético no están camuflados. Sin embargo, en Berlín pues sí aparecen este tipo de camuflaje. Veis el snorkel tan bárbaro que lleva la parte de atrás, junto con los elementos que necesita para poner el snorkel en la parte de atrás del motor. Como siempre, unas ilustraciones con unos desgastes, en este caso los bidones de combustible, las cajas estas que están fabricadas en aluminio, como ha hecho ese desgaste en el que aparece el color metal. Bueno, da ideas, este ilustrador da ideas magníficas para los modelistas para hacer nuestras maquetas. La suciedad alrededor de la escotilla, magnífico, me encanta.
la ilustración de este hombre. Aquí vemos una clásica representación del T80BV. Otra vez aparece el sufijo, claro, sufijo V, que indica que lleva añadido el blindaje reactivo. Y en este caso sería la última versión, la versión más elaborada durante la Guerra Fría del T80, el T80U. Esa U significa que es un vehículo que está mejorado en el diseño, no en una modernización, ¿vale? Y tiene muchos elementos en cuanto a dirección de tiro, el diseño de la torre, la protección, el tipo de blindaje era, que no son unos ladrillos que se ponen alrededor de la torre, sino que están casi conformados en el diseño de la torre. Fijaros, por ejemplo, en la plancha blindaje frontal, que el blindaje era, bueno, tiene que ser modular para poderse cambiar el explosivo, pero está conformado con el diseño del casco. Aquí tenemos una tabla con la producción sobre todo de estos tres, el triplete, ¿no? El triplete, el T-64, el que era inicialmente el vehículo más moderno del ejército soviético, el T-72, el vehículo de movilización, la versión supuestamente barata del T-64, pero que resulta más práctica que el T-64, y luego el T-80, que sería un poco como la versión que corrige los fallos del T-64, ¿no? Bien, aquí tenemos la versión inicial del T-72, el famoso Ural, con esa torre con... tiene los visores de coincidencia, pero es que hay versiones anteriores que tienen también el faro infrarrojo al otro lado. Es como la torre del T-64, pero con la parte de atrás diferente, porque es que el cargador del cañón es diferente. Aquí estaría el T-72A, que muchas veces lo podemos confundir con el M1. El M1 es una versión de exportación o muchas veces fabricada en Checoslovaquia o en Polonia. Pues la principal diferencia, dejando aparte los botes de humo, que quizás sea una diferencia más cosmética, es que la torre ya tiene un blindaje que no es de acero homogéneo, sino que es un blindaje combinado. Esta sería una versión del T-72A, ya incluso con una protección antirradiación en la parte de arriba de la torre. En el interior de la torre también llevan algunas zonas, pero si os fijáis, por ejemplo, no es necesaria en los laterales de la torre porque ya el propio blindaje hace esa protección. Y aquí tenemos este vehículo, que ya os lo he hablado antes, siempre lo he considerado. A este le decían el Dolly Parton en el occidente, porque tenía la torre sobre... Bueno, todos los que tengáis una cierta edad recordaréis a Dolly Parton, la cantante de country norteamericana. Pues por tener esta torre dos salientes hacia afuera se llamaba Dolly Parton, y a este se llamaba Super Dolly Parton porque tenía unos salientes mucho más exagerados. Y siempre he considerado que este vehículo sería un T-72B. El que se llamó, en las maquetas de Dragón le ponían M2, creo que le decía. Bueno, pues aquí nos comenta que no es exactamente un B, sino sería un A de última producción. Bueno, yo eso no soy capaz de ser tan exacto en la distinción. Lo que sí que veo interesante en esta foto es que fijaros cómo los botes de humo, que los otros T-72A están en la parte delantera de la torre, los botes de humo se han movido en esta posición. Eso también ocurre en los T-64B. En un momento dado se mueven a esta posición. ¿Para qué? Pues para estar preparados para la siguiente introducción del blindaje ERA. Aquí tenéis un T-72B con el blindaje ERA y veis cómo los botes de humo están situados en esta zona. Ojo, aquí nos comenta que este sería la versión del T-72S, una versión para exportación. En realidad sería un T-72B,
pero con ciertas cosas se le han quitado. En este caso sería un prototipo. Se le han quitado ciertas cosas de electrónica que no querían que se exportase. Por lo tanto sería un T72S, en este caso un prototipo, pero que sería equivalente en cuanto al aspecto exterior a un T72B o BV. Yo lo considero BV. Bueno, esta es la ilustración que a mí me enganchó de este libro, y cuando vi Felipe Ronda puso la ilustración, creo que era en Instagram, un amigo mío me etiquetó y al ver la ilustración dije rápidamente: quiero el libro. y me lo pillé. Es chulísima, es un T72 M1, fabricación checoslovaca, del ejército de Alemania Oriental, con un camuflaje en 3 colores. Una chulería. Normalmente también el ejército de Alemania Oriental no tenía los vehículos camuflados, como mucho en invierno daba una serie de manchas blancas en cal o en témpera, y luego evidentemente esa es una pintura que se lava con un poco de agua y desaparece. Por eso también el modelismo es tan atractivo, porque puede producir unos efectos de desgaste muy chulos. Y sin embargo, este tipo de camuflaje con parches grises y con parches negros se ven al final de la DDR, al final del ejército de la Alemania Oriental, el NVA, se ven algunos vehículos. El ejército del NVA tiene su final en 1989 con la caída del muro, y luego se comienza un periodo de fusión con el ejército de Alemania Occidental, donde se ven unas cosas muy curiosas, como por ejemplo T-72 de este tipo, hasta incluso con la antigua el antiguo emblema del NVA, y a la vez la cruz propia del ejército de la Bundeswehr. Insisto, soy fan, me encantan los trabajos de Felipe, pero por ponerme pijotero, por ponerme buscar fallitos que no tienen sentido buscar, porque la ilustración es preciosa. Pero bueno, una crítica: estos ganchos le han quedado un poquito pequeños, ¿vale? Por lo demás, la ilustración es fantástica, me encanta. El desgaste de polvo que aparece en los botes de humo, las manchitas de polvo, es que son ideas para el modelista. Una ilustración chulísima. Mirad, aquí tenemos una tabla también muy interesante, 3 tablas. Pues bueno, esta tabla me resulta muy interesante porque es los vehículos que están en 1990 en el ejército soviético, desde el Atlántico hasta los Urales. Hay un T-54 de primera generación. Luego hay bastantes más del B, del M. Entonces te vas haciendo un inventario de los vehículos de cada modelo que hay en el ejército soviético, por supuesto desde el Atlántico hasta los Urales. De los Urales hasta las islas Kuriles, ¿no? Hasta el mar de Japón. Pues ahí será otro tema. Ahí puede ser que haya hasta IS-4 enterrado apuntando a Japón. Eso ya es otro tema. Aquí tenemos también el inventario hasta por países del Pacto de Varsovia, ¿vale? T-34. Bulgaria y Rumanía tienen un número importante en 1990 de T-34. Fijaros. La DDR sigue teniendo 22. Supongo que ya en esta época, en la DDR, esos 22 T-34 pues prácticamente serían vehículos para practicar en la escuela, ¿no? Digo yo. No, la escuela del ejército. Aquí un T-72M de fabricación polaca. Veis que tiene características propias del Ural, como este blindaje en forma como de agallas o de alas de gaviota, no sé qué nombre darle, pero ya no tiene el visor de coincidencia. Ese visor de coincidencia ya no lo tiene, ya tiene un visor láser, como será lo normal luego en casi todos los T-72. Pero todavía no tienen los botes de humo y sigue teniendo esa barra para agarrarse los jinetes de carro.
Aquí un T-72 búlgaro en la versión M1 de fabricación checoslovaca. Checoslovaquia y Polonia son los principales fabricantes de T-72 para el Pacto de Varsovia y también para la exportación, países de Oriente Medio, por ejemplo. En el lado de la OTAN, el M60 en el ejército americano, sobre todo en un principio, entra en esta época de la Guerra Fría utilizando el M60. Aquí lo tenéis en color verde original. Este disco no es, en realidad no es un disco, es un octógono amarillo, naranja, con ese 17. Por supuesto, no es que significa que pesa 17 toneladas. En la Segunda Guerra Mundial, en el periodo inmediatamente posterior, era muy normal en el ejército americano, también en el francés, ese círculo naranja o amarillo donde ponía el peso en toneladas que tenía el vehículo, pues para pasar puentes y que no, para saber si el puente podía soportar el peso del vehículo, ¿no? Y no, en este caso es porque es una maniobra en el que se oponían diferentes vehículos de la OTAN unos a otros, y uno era, bueno, pues la Fuerza Naranja. Este es el caso de la Fuerza Naranja, y este sería el vehículo 17. Atrás hay otro vehículo que no distingo el número, es un M113, pero parece que pone 122 o 125. Aquí tenemos otros M60 con un blindaje de invierno, un camuflaje de invierno, un camuflaje temporal. Blindaje era en un M60. ¿Vale? En este caso estamos ante un prototipo. El M1 Abrams, supongo que este con el cañón inicial de 105 milímetros. En un principio, pues pintado de verde. Estamos muy acostumbrados a ver el M1 Abrams con el color propio de la guerra de Oriente Medio, ¿no? El color arena. Pero, claro, en un principio el M1 Abrams iba en verde o con el camuflaje de OTAN, ¿no? Es el vehículo que empieza a ser el vehículo más importante en el ejército americano a partir de principios de los años 80. Aquí lo tenéis ya así, con ese color arena propio de la guerra del Golfo. Pero aquí lo tenéis en otra maravillosa ilustración de Felipe Rodna. Yo aquí, como no soy tan especialista en M1 Abrams, pues no puedo buscar fallito, pero la ilustración es chulísima, otra vez con esos desgastes, esos depósitos de polvo y de barro que tantas ideas nos dan a los modelistas. Una planta alzado, planta alzado y perfil no, planta no hay. Está el alzado, la vista posterior y un perfil. La producción norteamericana de carros en el periodo 75-90, pues el M60, A1, A3, el M1 y el M1A1. El total del todo serían 14.000 vehículos. Este es un prototipo para sustituir al Sheridan, pero ese prototipo quedó totalmente parado por problemas de presupuesto. Y aquí tenemos el Leopard 2, que es el vehículo también que más éxito tuvo en los ejércitos no norteamericanos de la OTAN. En este caso este sería alemán, este es holandés. Mira, la planta, los dos perfiles, el alzado de la vista posterior de un Leopard 2 precioso, precioso, estupendo, ilustración increíble. Un Leopard 2 austríaco, y este es el Chieftain inglés con el camuflaje de Berlín, un camuflaje que desarrollaron los ingleses específicamente para los vehículos que tenían desplegado en Berlín, por supuesto en el sector occidental de Berlín. El Chieftain, que era un vehículo bastante potente, de hecho los israelitas tenían la intención de fabricarlo o de comprárselo a los ingleses, pero al final, bueno, pues determinadas una serie de problemas que tuvieron le llevaron a decidirse por fabricar su propio carro, pero que en muchas cosas el Merkava están inspiradas del
Chieftain. Pero ocurrió que como el ejército de Irán tenía unos cuantos Chieftain y se enfrentó a los T-62 y T-72 iraquíes, ahí se vieron una serie de deficiencias que tenía este vehículo. Aquí los tenéis desfilando con ese camuflaje propio de Berlín, desfilando en Berlín. El Leclerc francés, pero aunque el Leclerc es un carro francés bastante moderno, en esta época el vehículo francés más común es el AMX30, en este caso la versión B y B2. Este vehículo también lo tuvo España. Y aquí están los inventarios de la OTAN en el año 90, en el curso 90-91, desde el M47 hasta el AMX30. España pues tenía 329 M47. Vamos, que el inventario de España en los años 90 era el M47 y M48. Aquí tenemos en la guerra del Golfo, en la operación Daguet, pues el AMX30, bueno, con un camuflaje en arena y negro del ejército francés. Los italianos con el Ariete. Tenemos una comparativa de diferentes cuestiones, una tabla en la cual T-72, T-64, T-80, el M1 y el Leopard 2, pues en cuanto a año de introducción, peso, tripulación, bueno, una tabla muy interesante. Bueno, la ilustración que aparece en la portada es espectacular, ¿verdad? Esos Leopard holandeses disparando. Aquí tenemos un M48 español, está mejorado, está actualizado con un cañón de 105 milímetros. Y aquí tenemos, pues, en la guerra del Golfo, un M60 norteamericano, en este caso creo que es de los marines, con el blindaje reactivo propio de los norteamericanos. Y una tabla de comparación de la protección contra diferentes tipos de proyectiles del T-72, T-80, del M1 y el M1A1. Bueno, el Challenger, que sería el reemplazo que hicieron los ingleses del Chieftain, aquí en la guerra del Golfo. El Leopard 1, que todavía seguía en uso, bastante actualizado en este caso. Y bueno, con esto terminamos este libro, que bueno, espero que este repaso haya sido interesante. Es un libro que a mí me ha encantado, las ilustraciones son increíbles y el texto nos pone nos pone bastante en la época esta del año 75 al 90, teniendo en cuenta que durante esa época hubo muchas publicaciones, unas de un modo interesado, otras por desconocimiento, en las que nos informaban de un modo raro. Todo lo de la presencia al mismo tiempo del T-64, 72 y 80 no estaba claro. ¿Por qué? ¿Por qué había 3 vehículos a la vez en el ejército soviético, ¿no? Entonces, había información errónea de un modo interesado, pues el ejército norteamericano quería más dinerito. Entonces tenía que vender que los vehículos soviéticos eran maravillosos, tenían unas prestaciones increíbles, pero otra información era errónea simplemente por falta de información, porque muchas veces los vehículos se tenían que analizar gracias a fotos satélites, fotos de lejos hechos con unos teleobjetivos bárbaros, y no había realmente información. Pero ya hoy en día sí tenemos bastante información, y este tipo de obras de un carácter divulgativo nos sirven para tener una información somera sobre lo que ocurrió en esta época. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le dais al like, o si no estáis suscritos, os suscribís, activáis la campanita. Sería maravilloso que alguien le diese a un super gracias, que eso siempre anima y ayuda, o que os hagáis mecenas del canal. Ya sabéis que si os hacéis mecenas del canal tenéis la posibilidad de ver los vídeos por adelantado, tenéis directos exclusivos donde monto maquetas que solamente monto para los mecenas,
Y también tenéis un descuento, que no es moco de pavo, del 10% en las compras que hagáis en Carmina Hobbies. Bueno, pues no me queda nada más que despedirme de vosotros y como siempre nos vemos maqueteando.